Imagina por un instante que coges un curso cualquiera, digamos un curso de natación, te esfuerzas, sigues todos los parámetros que te establecen, cumples con todos los requerimientos, terminas con altos honores y llegado el momento estás en el mar, estás en medio del mar con un barco, el barco se hunde y el momento en que necesitas empezar a nadar no lo haces porque simplemente no quieres hacerlo o porque simplemente deseas no hacerlo. A pesar de que tienes los mejores honores en el aspecto de la natación, no los pones en práctica. ¿Qué es lo que nosotros diríamos de una persona así? Los más seguros que muchos de nosotros llamaríamos insensata a una persona que, teniendo todos los conocimientos apropiados, no los pone en práctica. Y Jesús, en cierto modo, también considera insensato conocer todo lo que Él ha enseñado y no ponerlo en práctica. Es la parábola que el día de hoy queremos analizar, la de los trabajadores sensatos e insensatos. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 7, versos 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como tú puedes darte cuenta, a las personas que escuchan su mensaje pero no lo ponen en práctica, Jesús les llama insensatos. Estoy seguro que todos nosotros estaríamos de acuerdo en que si aprendemos algo valioso, lo más sensato sería ponerlo en práctica. Sin embargo, es muy común que nosotros aprendamos muchas cosas y no las pongamos en práctica. De hecho, cada vez es más común escuchar de ciertas cosas que divergen de lo que es el hacer del ser. ¿A qué me estoy refiriendo? Veamos algo muy sencillo. Por ejemplo, hay psicólogos que tienen muchos problemas emocionales, muchos conflictos personales, pero que siguen ejerciendo la labor. ¿Debido a qué? A que dicen una cosa es mi profesión y otra cosa es mi vida personal. Hasta cierto punto podríamos decir que está bien. Pero veamos otro ejemplo, un economista, una persona que conoce mucho de economía, que sabe muy bien cómo se manejan las finanzas personales y que sin embargo tiene su vida en un total caos en el área económico. ¿Qué es lo que diría? Lo mismo podría decir, no, yo conozco qué es lo que se debe hacer, yo te puedo asesorar para que hagas las cosas bien, pero mi vida personal es otra cosa. Muchas veces se da esto y hasta cierto punto nosotros llegamos a la idea de que es comprensible, está bien, es su trabajo, es diferente de lo que es su vida personal. Pero en lo que tiene que ver con la enseñanza que Jesucristo nos dio, las cosas cambian, porque Jesucristo nos plantea que lo que aprendemos de Él es algo que tenemos que llevarlo a la práctica. Si no lo llevamos a la práctica, somos personas insensatas. Jesucristo dice, no es sensato pues que una persona haya aprendido lo que aprendió con Él y no lo practique. Si nosotros estamos asistiendo día tras día a una iglesia o si estamos buscando los mensajes de la Biblia día tras día, semana tras semana, pero en lugar de ponerlos en práctica, más bien los descuidamos o los olvidamos o más bien simplemente discutimos sobre ellos, la verdad es que nos convertimos en personas insensatas. Ha habido veces en las cuales me he encontrado en discusiones bastante áridas, bastante complejas, por temas minúsculos de la Biblia. Y la verdad es que muchas personas comienzan a buscarle, como criollamente se dice, la quinta pata al gato sobre algún tema de la Biblia. Pero como alguien dijo alguna vez, no me preocupa tanto lo que no entiendo de la Biblia, sino lo que entiendo y no lo hago. La verdad es que eso debería preocuparnos. ¿Qué tanto estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido en la palabra del Señor? ¿Qué tan en práctica estamos poniendo lo que cada semana estamos escuchando de lo que se nos predica de la Biblia? Si no lo estamos poniendo en práctica, somos, dice la palabra, este tipo de personas insensatas. Personas que tomaron su casa y la construyeron en el lugar más inestable posible. Imagínate que vas a construir tu casa, tienes el dinero, tienes el arquitecto y el arquitecto te dice construyalo acá, pero no, tú dices no, yo quiero construirlo acá. Te dicen, pero mire, eso no está bien, eso es un pantano, o eso es arenas movedizas, o eso es arena.
No lo construye ahí, le va a ir mal. Sin embargo, tú estás tan empecinado en hacerlo que haces ahí tu casa. Lo que sucederá con el tiempo es que poco a poco el mismo suelo sobre el cual tú asentaste tu casa terminará destruyendo aquello que era tu hogar. Asimismo, dice Jesucristo, es la persona que no pone en práctica aquello que ha aprendido de la palabra del Señor. Mientras que aquel que pone en práctica, dice, es como aquel que la cimienta sobre la roca. Es una forma de decirnos que es lo más firme, lo más seguro, lo más estable, saber hacer lo que Jesucristo nos ha enseñado. Mira que de paso nos está enseñando algo que es muy valioso y muy importante para nuestra propia situación emocional. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tener muchos problemas y muchas tensiones emocionales si es que nosotros estamos con nuestra vida sustentada sobre terreno inseguro. Pero si nuestra vida está cimentada sobre la palabra, sobre la roca que es Cristo, y eso significa que estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios, eso significa que mi situación emocional será mejor. Porque en medio de las circunstancias que pueda estar viviendo, yo me sentiré tranquilo porque sé cuál es el fin que tendrá todo. Aun cuando en el momento presente no tenga claro todo, aun cuando en el presente la situación que esté pasando, una situación de falta de economía, una situación de falta de salud, una situación de crisis familiar, me comiencen a atormentar, el hecho de saber que estoy haciendo la voluntad de Dios, no solamente aprendiéndola, sino cumpliéndola, es lo que me va a dar paz en medio de esas circunstancias. Lastimosamente, muchos de nosotros nos volvemos solamente oidores de la palabra. Somos muy buenos para escuchar, conocemos lo que dice la Biblia. Si yo les pregunto dónde queda tal palabra, ustedes posiblemente la busquen fácilmente en la Biblia, pero eso no es lo que nos va a llevar al cielo. La verdad es que debemos desengañarnos si pensamos que cuando lleguemos a la presencia del Señor va a estar San Pedro con un examen sobre la Biblia diciéndonos, llene, son 300 preguntas, si pasa estas 300 preguntas, irá al cielo. Ese no es el punto que nosotros encontramos en la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es que por sus frutos los conoceréis. La verdad es que un discípulo de Cristo no se manifiesta por las camisetas de cristiano que lleva, no se manifiesta por el pescadito que pone en su carro, no se manifiesta porque alaba más fuerte en la iglesia. Por sus frutos lo conoceréis. Es decir, porque cuando puede enojarse, se controla. Cuando puede ofender, no lo hace. Cuando puede robar, no lo hace. Cuando puede cometer adulterio, lo evita. Eso es el fruto que Jesucristo espera de nosotros. Por su fruto lo conoceréis. Al discípulo no se lo conoce por estar todos los domingos en la iglesia. Al discípulo se le conoce porque está poniendo en práctica lo que Jesucristo nos enseñó. Así que mi hermano, hermana, amigo, amiga, si durante este tiempo has estado llenándote de conocimiento de la palabra, qué bueno. Pero date una pausa, frena un poco y empieza a reflexionar. Esto que he aprendido hoy, ¿cómo puedo ponerlo en práctica en mi vida personal? Porque yo te puedo decir, ¿qué es lo que aprendiste el domingo en la iglesia? ¿O qué es lo que aprendiste el domingo a través de la videoconferencia que compartimos? Y muy seguramente muchos dirán, sí, aprendimos sobre la parábola y la parábola nos enseñó esto y esto. Sí, pero eso que aprendiste, ¿cómo lo llevas a la práctica en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu familia? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Eso es más valioso que el hecho de haber asimilado correctamente la parábola. Obviamente, lo primero es aprender, entender lo que dice la parábola. Pero si solo me quedo ahí, es como haber llenado de gasolina el tanque del carro, pero no salir a ningún lado. Tengo el tanque del carro lleno, pero no salgo a ningún lado. Es así más o menos, aprender de la palabra, pero no llevarlo a la práctica. Así que mi hermano, seamos personas sensatas y en lugar de simplemente escuchar lo que dice la palabra, empecemos a poner en práctica lo que la palabra nos enseña. Que Dios te bendiga. Eres tú mi escudo.